Muy bien. Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos iniciando nuestros tradicionales webinars. En esta ocasión, le damos la bienvenida a nuestro nuevo socio comercial, Victron Energy, con un interesante tema. Esta marca ofrece generalmente sistemas aislados y hay mucha expectativa en el mercado por conocer los productos y la manera en que se trabaja este producto. Con nosotros e impartiendo el webinar está el ingeniero David Gutiérrez, representante de la marca en México, quien amablemente nos está apoyando con este webinar. Los dejo en presencia y en escucha de David. Bienvenido, David. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias, Switch. Muchas gracias a Solar Power y a los asistentes por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, pues antes que nada, para iniciar, cualquier duda que tengan, por ahí hay un cuadrito de preguntas, las pueden ir apuntando. De repente voy a hacer lapsos para irlas leyendo y las contestamos en vivo. Muchas veces, de repente los clientes tienen las mismas preguntas y bueno, contestando una seguramente también podemos responder a alguna otra duda que tengan ustedes. Y bueno, para no hacer más largo esto, voy a comenzar con la transmisión. Creo que sí pueden ver mi pantalla. Me confirman que se vea la... Sí se ve. Excelente. Muy bien, bueno. Pues como ya comentábamos, Victron Energy es una empresa dedicada al tema de almacenamiento de energía. El eslogan de nuestra marca es Energy Anytime, Anywhere. Lo podemos ver aquí, Energy Anytime, Anywhere. Quiere decir energía en cualquier momento y en cualquier lugar. Nosotros nos dedicamos a ofrecer soluciones en energía, siempre pensando en el almacenamiento de energía y pues en la mejor calidad de energía que podamos entregar. ¿Cuáles mercados atendemos? Bueno, pues Victron puede trabajar en mercado náutico, ¿sí? Soluciones para botes, para barcos, soluciones de off-grid, ¿sí? Sistemas aislados completamente con fuente de energía solar o eólica y almacenamiento de energía, ¿sí? También podemos operar con generadores de combustible. Podemos dar soluciones también para automoción, lo que vendría siendo RVs, ambulancias, food trucks o cualquier necesidad de energía en un automóvil. Tenemos ciertos accesorios que nos permiten poder conectar bancos de baterías, uno o más, a el alternador del coche y poderlo aprovechar también como una fuente de energía mientras el vehículo está en movimiento. Entonces, este también es un sector en el que trabajamos. Trabajamos también en el sector industrial, ¿sí? Todo el tema de desplazamiento de potencia o gestión de la demanda, peak shaving y sistemas de autoconsumo, cero exportación o con inyección a la red. Lo mismo en los sistemas de almacenamiento, lo que conocemos coloquialmente como sistemas híbridos en México, el famoso sistema de backup, el famoso sistema de respaldo, sistema solar con inyección a la red y con un pequeño respaldo. También tenemos soluciones o equipos más pequeños para sistemas de movilidad, ya sea motocicletas o algún otro aparato para movilidad y el sector de telecom. Nuestra empresa nace en barcos. En el año 1975, hace ya más de 45 años, nace Victron en un barco. Esta persona que ven ustedes en la fotografía es Reinald Bader, él es el jefe, él es el dueño de la empresa. Y bueno, él trabajaba en estos buques. Usualmente en estos buques habitaban ciertas familias y cuando el barco se paraba, los generadores se apagaban y perdían toda la electricidad en el barco. Entonces, lo que se le ocurrió a Renault es poner un banco de baterías, utilizar o crear un inversor cargador que mientras los generadores estuvieran encendidos, pudiera recargar el banco de baterías y poder aprovechar la energía de las baterías durante las horas que no
tuvieran activo el generador, incluso para hacer más eficiente el uso de los generadores en las cargas que tenían conectadas, ¿no? Electrodomésticos, iluminación, etc. Y pues bueno, es una empresa holandesa muy importante. Todas las tarjetas electrónicas de nuestros equipos están incorporadas con un barniz acrílico que bueno, nos van a generar una resistencia ante los ambientes y las condiciones más duras, que serían el calor, la humedad, salinidad, y bueno, pues todos nuestros equipos están listos para poder trabajar en estas condiciones. Usualmente los generadores o los cuartos eléctricos de los barcos son muy calientes porque están a un lado de los generadores y nuestros equipos están hechos justamente para trabajar y poder operar en esos cuartos. Esta es la unidad la primera unidad que se creó, es el primer Victron, ¿sí? Él es el jefe, Reinout Bader, y pues ya prácticamente este inversor se convirtió en una reliquia que se tiene en Holanda y que bueno, lo tenemos ahí en las oficinas. Usualmente hacemos pruebas de todos los equipos. Este es un ingeniero en Holanda haciendo test y probando diferentes aplicaciones de las actualizaciones en firmware. Este es un campo de pruebas que se tiene en Holanda. Nosotros probamos todos los equipos y todas las actualizaciones antes de sacarlas al mercado, siempre pensando en innovar, que los equipos pueden hacer más cosas sin o quitando esfuerzo para los instaladores, ¿no? Facilitar las instalaciones y hacer más interesantes las propuestas de los sistemas. Este es Victron Energy hoy. El año pasado hicimos más de 400 millones de dólares, todo el mercado en el mundo. Realmente es una empresa pequeña. Ellos son los jefes, Reinout Bader y su hijo, Matthias. La empresa está dividida en una parte de innovación y desarrollo, que prácticamente casi es la mitad de la empresa, otra parte de ventas, una parte de servicio y otros de logística, almacenaje, etc. Somos una empresa que trabaja mundialmente y el enfoque de la empresa siempre está en la innovación y el desarrollo, ¿sí? Muchos fabricantes, es muy raro o es una sorpresa ver que sacan un producto nuevo. Con Victron es muy raro que no encontremos un producto nuevo. Entonces, siempre estamos desarrollando nueva tecnología y nuevos algoritmos para poder hacer más eficientes los sistemas. Esta es la proyección de Victron Energy. Prácticamente estamos hablando de que en 10 años estamos creciendo 10 veces. El año pasado hicimos 342 millones de euros y la proyección para este año son 500 millones, que seguramente, como está el mercado apostando tanto por el almacenamiento, hay países que cualquier sistema de energía fotovoltaica que quieran instalar necesita ya una parte de almacenamiento y bueno, tenemos presencia y estamos creciendo en todo el mundo. Entonces, ese es un poco del panorama hacia dónde se está yendo el mercado de la energía solar. Somos una empresa familiar holandesa, ¿sí? Fundada en el 1975. Todos nuestros equipos están fabricados para ser ágiles, competentes y lo más pequeño que se pueda. ¿Por qué? Porque como nosotros nacemos en barcos, ya platicamos que en los barcos hay muy poco espacio o el espacio es reducido en los cuartos eléctricos, pues bueno, nuestros equipos también están diseñados para poder aprovechar de mejor manera todo el espacio en donde estén instalados. Somos una empresa enfocada en electrónica, controladores de carga, inversores cargadores y inversores cargadores de alta y baja frecuencia. Y bueno, algo muy fuerte de Victron es el tema de control y comunicación que integramos en los equipos. Muchas cosas y aplicaciones y soluciones que queremos ofrecer tal vez con otros fabricantes, nosotros ya las integramos en nuestro sistema de control. Por ejemplo, la gestión de la demanda la podemos programar peak shaving, podemos programar distintos tipos de operación del sistema con los mismos equipos, sin necesidad de agregar accesorios extra. Entonces, bueno, el enfoque está en innovación y desarrollo y ventas. Tenemos más de 45 años de experiencia en soluciones con almacenamiento de energía. Todos los productos se basan o son ingeniería propia.
hecha en Holanda, y todos los equipos son probados antes de salir al mercado. Entonces, el nivel de calidad y el nivel de garantías que van a tener con Victron va a ser muy, muy bajo. El año pasado estuvimos por debajo del 1% en temas de garantías de todas las ventas que se hicieron. Entonces, un producto muy confiable con el que pueden estar haciendo sus proyectos. En el tema de aislados es muy importante que los equipos tengan esta capacidad de calidad, porque muchas veces al instalar un sistema que está muy lejos, el hecho de tener que regresar a revisar ese sistema, pues nos está quitando ya una parte de nuestra utilidad. Entonces es importante que desarrollemos sistemas con equipos de calidad, que podamos estarle dando seguimiento remoto y tener un control total del sistema. Estos 25 años, estos últimos 25 años hemos estado fabricando en Asia. ¿Sí? Toda esta ingeniería holandesa se produce en Asia. Tenemos una fuerte tema de logística, en tema de almacenes. Tenemos varios almacenes alrededor del mundo. Y pues bueno, estamos y tenemos presencia en prácticamente todos los países. Tenemos varios distribuidores. Y bueno, en este caso en México estamos trabajando con Solar Power Group, con los que pueden estar desarrollando sus proyectos. Siempre el tema de soporte es muy importante, y el tema también de la garantía. Nosotros damos 5 años de garantía en todos los equipos, y esto se puede extender hasta 10 años. ¿Sí? En temas de baterías de litio tenemos 3 años de garantía, y en baterías de ácido plomo 2 años. Pero como les comentaba, lo fuerte de nosotros es el tema de la electrónica. Todos los equipos electrónicos nuestros tienen 5 años por default, y lo podemos extender hasta 10 años. ¿Cuándo lo podemos extender? Tenemos hasta el 4.º año para poder extender la garantía. Entonces, hay que saber que, bueno, las garantías siempre son por fallos de fabricación, no nos va a cubrir mal uso o falta de protecciones, y bueno, eso es parte de los sistemas. Nosotros nos apoyamos mucho con los distribuidores, y es por eso que todos los distribuidores son los que dan el soporte técnico local. Y es muy importante que si van a comprar o quieren hacer sistemas con Victron, que se apoyen a los distribuidores locales. En este caso, para México, pues podemos trabajar con Solar Power Group, y bueno, ellos les van a dar todo el apoyo para poder hacer su sistema correctamente, y también nos van a apoyar a seleccionar los equipos de manera correcta. ¿Cómo es el tema de la asistencia técnica? Bueno, el canal o la cadena de soporte será que el usuario final tiene alguna duda, o el instalador. Si el usuario final tuviera una duda, él se la transmite al instalador, el instalador habla con el distribuidor. Si el distribuidor no puede solucionar el problema, habla con nosotros, ¿sí? Yo agregaría otra línea de este lado y pondría también al equipo de soporte en Latinoamérica, porque Latinoamérica tiene un equipo específico para dar atención en el idioma español. Entonces, si entre nosotros no podemos solucionar ese problema, vamos a subir al nivel 3 y vamos a hablar directamente con Holanda o con el jefe, y ellos nos van a retroalimentar de la misma manera para que todos aprendamos en el camino y podamos estar aprendiendo de esos problemas o esas necesidades que puedan surgir. Y bueno, pues los canales de información. Tenemos varios canales de información de la empresa. Tenemos la página web, tenemos el Victron Professional, tenemos el Victron Live, que es como un blog donde ustedes pueden estar analizando diferentes tipos de sistema, pueden estar compartiendo información. El Community Victron Energy, donde también podemos compartir con otros instaladores o con otros distribuidores de todo el mundo. En el blog de Victron Energy estaremos subiendo casos de éxito, ¿sí? Tenemos el LinkedIn de la empresa, la página de YouTube, Facebook, Instagram. Y bueno, al momento que les compartamos esta presentación, ustedes pueden seguir los links y estar revisando toda esta información. Los canales de información para Latinoamérica, tenemos nuestro website, LinkedIn, toda esta información en español, Facebook, YouTube e Instagram también. Voy a pasar a la otra presentación. Okay. Una de las partes importantes que desarrollamos son la parte de controladores de carga y cargadores de baterías. Tenemos algoritmos de carga muy eficientes con los que podemos hacer
sistemas fotovoltaicos conectados a un controlador de carga para cargar una batería o para abastecer el consumo de una carga. Y también tenemos una gama de productos que son cargadores desde corriente alterna, igual para cargar cualquier tipo de batería. Tenemos líneas de inversores, ¿sí? Por ejemplo, inversores off-grid, que bueno, estos inversores, a diferencia de un inversor interconectado, donde conectamos un panel solar a un inversor y este inversor inyecta a la red eléctrica, nosotros tomamos energía de la batería y levantamos o mantenemos el consumo a partir de la potencia que puede estar dando ese inversor. Todos los inversores cargadores que manejamos integran un relé, un arranque de generador integrado. Sí, hay diferentes maneras de poder configurar este arranque de generador por diferentes condiciones. Una puede ser estado de batería bajo, consumo alto, sobrecarga de inversor, temperatura, etc. Pero es necesario que sepan que todos los inversores que manejamos tienen ya integrado este arranque automático de generador y integran la parte de un inversor y un cargador. El inversor se va a encargar de descargar la batería y enviar energía hacia las cargas, y la parte del cargador se va a encargar de, bueno, de conectar una fuente alterna que puede ser el generador de combustible o la red eléctrica y tomar energía para cargar la batería o para abastecer el consumo. Por ejemplo, este que es un multiplus, que solamente tiene una entrada de alterna, puede estar tomando del generador, inyectando la carga, pero también podemos utilizar paneles solares acoplados en corriente directa para poder aprovechar esa energía, ya sea para cargar la batería, para abastecer el consumo o incluso, si estamos conectados a la red eléctrica, devolver a la red. Todos los inversores cargadores de Victron tienen la capacidad de poder inyectar a la red eléctrica o no inyectar, como nosotros necesitemos. Otra cosa que integran todos los inversores cargadores es un relé de transferencia. Este relé de transferencia tiene una capacidad de operar en menos de 20 milisegundos. Si necesitamos hacer sistemas de backup y los hacemos con Victron, prácticamente va a ser imperceptible la transferencia del equipo. Cuando perdemos la red eléctrica, de manera instantánea vamos a tener la transferencia, el inversor va a cambiar de modo interconectado a modo aislado y va a generar una microred en todo lo que esté conectado aguas abajo del inversor. Es decir, todas las cargas van a poder estar alimentadas desde el inversor cargador y también vamos a poder seguir aprovechando la energía de los paneles solares para inyectar el consumo y para recargar la batería. ¿Sí? Podemos hacer también sistemas únicamente de respaldo con Victron, baterías, inversor cargador, y cuando tenemos una falla de red eléctrica, mantener un consumo, ¿verdad? Este es un inversor 4, es otro modelo. Este equipo integra dos entradas de alterna. Entonces podemos tener la red eléctrica, conectar un generador y hacer la conmutación o la transferencia automática dentro del inversor. Es decir, que el inversor, junto con un sistema de control que nos va a estar gestionando la energía, vamos a poder, en caso de que perdamos la red eléctrica, mantener lo que esté conectado en el inversor, mantenerlo con energía solar. Si le hace falta, tomará de la batería, y si entre las baterías y los paneles solares no pueden abastecer el consumo, va a mandar a arrancar el generador automáticamente para pedir soporte en el sistema. Este sistema tipo es muy común en zonas costeras o en zonas donde se tienen huracanes. Por ejemplo, la Baja California. En Baja California hay muchos sistemas de este estilo, tienen la red eléctrica prácticamente de respaldo, ellos tienen su propio sistema de almacenamiento y en temporada de huracanes ellos se desconectan conscientemente de la red eléctrica porque la red eléctrica llega a tener muchos fallos. Si les hace falta energía, ellos pueden mandar a arrancar su generador automáticamente para seguir operando. Sistemas conectados a la red, bueno, lo que platicábamos, podemos tener un sistema de backup únicamente, un sistema de respaldo para cuando perdemos la red eléctrica. También podemos hacer sistemas acoplados en corriente directa con paneles solares. Y algo muy interesante es que también podemos acoplar sistemas on-grid o sistemas interconectados a este tipo de sistemas de Victron. Podemos acoplar un inversor de interconexión a la entrada y evidentemente si en este momento se perdiera la red eléctrica, este inversor va a dejar de producir. Pero si en dado caso perdemos la red,
y tenemos un acoplamiento en alterna, este inversor va a seguir trabajando y vamos a poder seguir operando a los consumos para cargar batería. Y bueno, cuando tengamos la red, vamos a poder devolver a la red también. En el caso de una microred, también podemos hacer un sistema descentralizado con acoplamiento en alterna. Eso se vuelve muy interesante cuando hacemos sistemas aislados de gran tamaño. Y bueno, el sistema de control, que siempre es el que va a estar gestionando qué tiene que salir de cada lado y va a estar enviando la energía hacia donde se tenga que ir. Algo interesante de esto es que nosotros tenemos ya un catálogo de clientes muy grande al que le hemos instalado un sistema interconectado. Y con Victron se nos abre la puerta de poderle ofrecer otra cosa más, ¿no? Sería un segundo paso, ofrecerle un sistema de almacenamiento que pueda estar trabajando cuando no tiene red eléctrica o cuando la red es muy mala, y tener un respaldo en su casa, incluso hacer autoconsumo en caso de que no quisiera hacer inyección a la red. O que, por ejemplo, ahora que se está votando la reforma y que no sabemos qué pueda pasar, en dado caso de que hubiera algún tema de inyección o algo como lo que pasa en Baja California, que no se puede devolver a la red, pues bueno, podemos integrar este tipo de sistemas también. Podemos hacer sistemas con microredes y es algo que les platicaba ahorita, hacer sistemas descentralizados. Tenemos una zona donde tenemos el sistema de almacenamiento, tenemos las baterías y los inversores cargadores, y 100 metros, 200 metros en otro lugar, tenemos un sistema de interconexión acoplado en la línea que genera el Victron y lo podemos controlar remotamente a través de frecuencia para que el sistema pueda estar operando de manera segura. A esto también le podemos agregar cualquier cantidad de paneles solares en corriente directa y hacer mucho más robusta la carga de la batería, ¿sí? Durante el día los consumos van a consumir o van a tomar primero energía desde el inversor de interconexión y durante la noche pues toma de la batería, pero tenemos la fuente de carga solar para cargar más eficiente este banco de baterías. Podemos integrar generadores o la red eléctrica también sin ningún problema. ¿Cuáles son nuestros alcances? Bueno, en Victron podemos hacer sistemas hasta de 180 kVA trifásicos en 220, podemos hacer trifásicos en 440 volt, y bueno, todos nuestros sistemas son estrella, podemos hacer sistemas split phase, quiere decir que tenemos dos líneas, un neutro, podemos hacer sistemas monofásicos, bifásicos, como se le llama en algunos lados, o split phase, y sistemas trifásicos. Podemos acoplar también autotransformadores para dividir la fase de los inversores. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo tener inversores que son de 230 para poder acoplar un sistema en 120-240. Por ejemplo, aquí tienen un acoplamiento en alterna con un inversor SMA, un Multiplus 2 con un controlador de carga, banco de baterías de litio, y puede estar operando el sistema interconectado a la red. Cuando pierda la red, este inversor va a seguir operando, ¿sí? De manera normal. Tenemos inversores todo en uno que integran la parte de comunicación y control, en este caso un color control, un panel de protecciones con algunas protecciones en corriente alterna y el inversor cargador y también el MPPT para poder conectar paneles solares. Todo en un solo equipo, acoplado a un autotransformador, podemos tener salida 120-240 también. Y este equipo de acá, que es un Multiplus, este ya no tiene acoplamiento en alterna, pero también se puede hacer para inyección a la red, para backup, para peak shaving, para low shifting, para cualquier solución con almacenamiento de energía. Esta es una solución bastante interesante de bajo costo para hacer el llamado sistema híbrido, que ahorita hemos notado que hay un incremento en las solicitudes de este tipo de sistemas en México, que son clientes que quieren un sistema tradicional de interconexión a la red, pero también quieren tener un pequeño banco de baterías cuando tengan fallas en la red o tengan cualquier problema en la red eléctrica que se vuelva muy inestable, y tener un pequeño backup para algunas cargas críticas. Esto lo podemos hacer con un inversor, en este caso recomendamos el Easy Solar 2GX y un autotransformador Victron. En este inversor vamos a tener dos capacidades, que son 3 kVA y 5 kVA. Vamos a poder conectar paneles solares en el de 3 kVA podemos tener hasta 4.5 kilowatt pico, y en el de
en el de 5 kVA podemos conectar 6.3. Podríamos conectar más, pero este es el recomendado, el panel solar recomendado para poder aprovechar al máximo el MPPT. Pero podemos sobredimensionar sin ningún problema hasta un 30% los controladores de carga. Además de eso, también integrado en el equipo vamos a tener ya un sistema de comunicación y control para poder acceder a todo el tema de monitoreo y poder tener el control del sistema a través de nuestro portal VRM, que es el portal que usamos para monitorear todos los sistemas. Lo que hablábamos ahorita, el sistema de monitoreo local y remoto que estamos trabajando, nos va a ayudar para poder hacer la interconexión entre los inversores, los controladores de carga, las baterías, la red eléctrica, el generador, y todo lo va a poder comunicar, todo se va a comunicar a estos aparatos, que tenemos en este momento 4 modelos: Servo GX, Color Control, Venus y Octo. Esta es una familia de productos que le llamamos nosotros GX, y es con los que nosotros hacemos el control de los sistemas. Monitoreamos baterías, podemos hacer comunicación con los BMS, vamos a poder tener toda la información de los BMS de las baterías, lo vamos a tener en el sistema, ver cuál es la celda que está más cargada, qué celda tiene menor voltaje, cuánta energía está saliendo de la batería, si alguna celda tiene algún problema. Vamos a poder ver todas esas alarmas dentro de nuestra pantalla. Vamos a controlar también los reguladores de carga. Y esto se vuelve muy interesante a la hora de que hacemos sistemas aislados, que anteriormente estábamos acostumbrados a diseñarlos durante un día de autonomía o 2 días de autonomía. Bueno, si integramos un sistema GX a uno de estos sistemas, podemos sobredimensionar el sistema fotovoltaico, y eso va a ser mucho más económico que meter más baterías, y vamos a poder aprovechar durante el día la energía solar para abastecer directamente el consumo. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo hacer, si alguna vez han trabajado con un bombeo solar, pues bueno, saben que no se requieren baterías. Imagínense que este sistema se va a comportar como un bombeo solar durante el día, y únicamente tenemos que diseñar el banco de baterías para los días que estén nublados o las noches, ¿no? Los consumos que tengamos durante la noche. Y eso puede hacer mucho más eficiente nuestras cotizaciones y más competitivas con toda la calidad que podemos ofrecer de los equipos. Vamos a poder integrar también sensores de corriente alterna o sensores de consumo, y poderlo estar monitoreando en las pantallas. Vamos a poder agregar GPS en caso de que tengamos el sistema móvil, por ejemplo, en una ambulancia o en alguna cámara de refrigeración, en un tráiler de refrigeración. Tenemos algunos puertos USB integrados en el equipo. Vamos a poder agregar también dongles para podernos conectar a redes Wi-Fi. En el caso de los Octo, los Venus y el Color Control no integra Wi-Fi. En el caso del Servo sí que lo integra. Vamos a poder también ver sensores de depósito. Esto se usa muchísimo en barcos, pero lo podríamos aplicar, por ejemplo, en una cisterna, y yo quiero mandar a arrancar una bomba automáticamente a través del sistema de control de Victron cuando esa cisterna esté bajo de volumen de agua, ¿no? Por poner un ejemplo. Y vamos a también poder integrar dispositivos que nos van a permitir tener internet sin necesidad de una conexión a internet vía local, bueno, o vía con un proveedor de internet. Podemos adaptar un accesorio que nos permite meter una SIM y poder tener internet a través de alguna red telefónica. Entonces vamos a poder ver el inversor cargador, los consumos en corriente alterna, vamos a poder ver cuál es el consumo de la red eléctrica, cuánto sale del fotovoltaico, cuánto se consume directamente del fotovoltaico, cuánto se va hacia las cargas críticas, ¿sí? Cuánto hay las cargas no críticas, cuánto produce el inversor de interconexión, nuestros controladores de carga, en qué estado está la batería. Prácticamente toda la información del sistema la vamos a poder ver en tiempo real, y esto nos va a permitir tener un mejor control de todo el sistema, y sobre todo de lo que hace el cliente con ese sistema, porque nosotros diseñamos un sistema para cierta solución, y muchas veces el cliente, una vez que tiene energía, pues empieza a conectar otra televisión, un refrigerador más, meten un aire acondicionado, y estas condiciones de operación muchas veces no son las que acordamos al principio. Entonces, toda esta cantidad de información nos va a ahorrar vueltas con el cliente, que nos va a hablar y nos va a decir,
o si ya nos ha pasado que nos habla y nos dice que nuestro sistema no sirve porque no le está dando consumo, y si le preguntamos que si conectó algo más, nos los va a negar por siempre. Entonces, tener toda esta información nos puede ayudar para poder darle mejor respuesta a los clientes y tener mejor control de los sistemas. Este es el portal remoto de Victron, es el Victron Remote Management, y es donde nosotros nos podemos conectar para hacer el monitoreo del sistema. Existe una demo, aquí les voy a dejar yo el link. Ustedes se pueden registrar de manera totalmente gratuita, meterse, ver el demo y analizar toda la capacidad que tiene este software y todas las posibilidades. Yo les voy a mostrar un poquito ahora. ¿Qué podemos hacer? Bueno, ¿en dónde lo podemos ver? Si tenemos conectado un GX al sistema y lo tenemos conectado a Internet, vamos a poder ver toda esta información en la computadora, en nuestro celular, a través de una aplicación o en una tablet. Esto es completamente gratis. Vamos a poder tener múltiples instalaciones, o todas las instalaciones que hagamos las podemos tener en una sola cuenta. Podemos tener también varios usuarios conectados a ese mismo sistema, que varias personas lo puedan revisar. Hay una parte de cuenta para el instalador y un tipo de cuenta para el usuario. Obviamente el usuario no puede hacer ninguna modificación. Podemos agregar fotos a la instalación, podemos agregar notas, que esto puede ser muy importante cuando tenemos varias cuadrillas de instalación y de repente nos toca que una cuadrilla vaya a revisar un sistema. Puede él analizar las notas que hay guardadas en el VRM y saber qué es lo que se ha hecho en ese sistema o qué se instaló, y que le pueda ayudar a él a hacer un diagnóstico mucho más certero del sistema. O si en algún momento una persona sale de la empresa, pues bueno, toda la información de lo que hizo en el sistema puede quedar guardada en el portal. Fotos, notas, vamos a tener alarmas personalizadas, podemos hacer cualquier configuración de alarma que necesitemos, lo podemos hacer en el portal de cualquiera de los accesorios. Si quiero que me avise por batería baja, si quiero que me avise cuando se vaya la red, cuando la red cambió 2 volts, cuando subió la tensión, cuando bajó, prácticamente todos los parámetros los podemos convertir en una alarma personalizada y que el sistema nos esté avisando de cada movimiento que sucede. Esta es prácticamente la pantalla del dashboard del portal. Ustedes al entrar al portal y hacer su cuenta van a poder ver, bueno, en este caso es un bote, pero lo que nos va a mostrar en la pantalla es lo que pasa en corriente alterna. Si tuviéramos una conexión a la red, aquí veríamos cuánto está tomando de la red eléctrica o cuánto se está inyectando hacia la red. Vamos a ver cuánto se está consumiendo en la salida del inversor. Si tuviéramos un inversor acoplado en corriente, acoplado en corriente alterna, también lo podríamos ver en este portal. ¿Sí? Tendríamos un recuadro aquí con el logo del inversor y podríamos ver cuánto está produciendo, cuánta de esa energía se va hacia los consumos, cuánta de esa energía se toma para cargar la batería y cuánto está regresando hacia la red. De la misma manera vamos a ver el estado de carga de batería, tensión, corriente, potencia, si entra o sale, y el estado de carga. Si tenemos consumos conectados en corriente directa, muchas veces, y esto pasa mucho en telecomunicaciones, los clientes quieren saber cuánto está consumiendo esa carga conectada directamente a las baterías. Lo podemos hacer, lo podemos ver desde aquí. Y también ver cuánto se está produciendo en los controladores de carga. Si tuviéramos algún sensor del tanque, lo podríamos ver de esta manera y saber cuál es el estado de ese depósito. Los históricos son bastante interesantes. Es una forma muy gráfica de ver el sistema. Y por ejemplo, nos indica prácticamente en color rojo, estamos viendo lo que ha consumido ese sistema. Este es un sistema completamente aislado, cabe mencionar. Todas las líneas en amarillo son la generación solar y las líneas, la línea en color azul es el estado de carga de batería. Si se dan cuenta, aquí empieza a las 12 de la noche, la batería está un poquito descargada, se empieza a descargar más durante la noche. Y más o menos a las 7 de la mañana empieza a generar el sistema. ¿Sí? Empieza a generar un poquito y de repente empieza ya casi a cubrir lo que se consume a esa hora. Todo lo que está por encima de las líneas rojas es la energía que se está yendo a recargar la batería. Pero una vez que la batería se carga, y si ustedes se fijan en este punto, más o menos que aquí es donde ya se cargó la batería, la energía solar se empieza a desplazar hasta únicamente cubrir la parte de consumo. Aunque la curva solar nos pudiera haber entregado más energía, el sistema no lo requería.
Si este sistema hubiera estado interconectado a la red, pues bueno, la gaussiana del solar o la producción solar hubiera sido completa y toda la energía solar lo hubiéramos podido inyectar a la red, todo el excedente. Pero como es aislado, el sistema automáticamente desplaza el MPPT para cubrir únicamente la parte del consumo, ¿sí? Y pues bueno, ya en la noche tomará directamente de la batería porque no tenemos otra fuente de energía. En caso de que requiriera más, este sistema también puede mandar a arrancar un generador y poder estar trabajando desde el generador fotovoltaico. Vamos a ver cuánto se inyectó a la red, en caso de que tuviéramos, cuánto tomó de la red, cuánto se produjo en el sistema fotovoltaico y cuánto se consumió en lo que tiene conectado en el inversor. Toda la información la vamos a tener, hasta un año de información guardada y almacenada en la nube. Si lo queremos estar descargando, lo podemos hacer y tener un respaldo de esa información en un archivo de Excel. Pero de manera gratuita podemos almacenar un año de información por cada sistema. Entonces vamos a poder hacer una monitorización detallada y en tiempo real de todo el sistema. Ya hablábamos de los consumos, la generación, etcétera. Vamos a poder saber la ubicación exacta del sistema. Vamos a tener una cantidad enorme de gráficas de todos los dispositivos conectados en el sistema, desde la producción solar en la entrada. Vamos a ver las curvas de tensión y corriente, todas las gráficas de la red eléctrica, frecuencia, estado de la batería, tensión y corriente de batería. Prácticamente todo lo vamos a poder visualizar en el portal y esto nos va a ayudar porque en dado caso de que el sistema tuviera algún problema, nosotros podemos acceder a toda esta información y hacer el seguimiento mucho más personalizado con el cliente sin necesidad de ir a verificar el sistema, porque muchas veces nos habla el cliente, vamos a revisar su sistema y no encontramos nada malo, decimos, pues el sistema está funcionando bien y no tenemos ni idea de lo que puede estar sucediendo. Si nosotros dejamos una SD en un sistema GX o lo tenemos conectado a Internet, podemos acceder a toda esta información y hacer un diagnóstico muy correcto de lo que está sucediendo. Y bueno, lo que les decía, tenemos una prueba demo. Ustedes se pueden registrar en el portal, hacer su cuenta, probarlo, ver las posibilidades y hacer sus propias conclusiones. Y pues bueno, ¿qué más podemos hacer? Algo que les platicaba al principio es que podemos estar trabajando sistemas un poquito más complejos con almacenamiento de energía que se refieren a la gestión de la demanda de potencia o el load shifting y el peak shaving. ¿Qué es el load shifting? Básicamente es desplazar el consumo de un horario a otro. Por ejemplo, si tenemos una tarifa horaria, vamos a encontrar que la energía es mucho más barata en base que en punta. Entonces, nosotros podemos programar el sistema para que se cargue durante base y se descargue durante las horas de punta. Esto nos va a generar que recarguemos la batería en las horas que son menos costosas y la descarguemos cuando es más cara la energía, hasta el porcentaje de descarga que nosotros queramos, ¿sí? Si integramos energía solar a este sistema, entonces también podemos aprovechar toda la energía que se genera durante las horas base e intermedia, pues aprovecharlas en los horarios punta. Eso también puede hacer que los sistemas fotovoltaicos sean mucho más rentables. Así es como se vería la gráfica de un sistema con load shifting. Por ejemplo, este sistema que está conectado en Brasil a ellos les cobran hasta 3 veces la energía más cara que en los horarios base. Entonces, ellos cargan durante base. Si se fijan aquí, el consumo es en rojo, es lo que está cargando la batería. Empieza a generar el solar, produce la energía solar suficiente. Este sistema no inyecta a la red, ellos no pueden inyectar a la red ahí. Pero bueno, lo que haga falta de cargar la batería lo toman del solar y también para cubrir el consumo durante esas horas. Y ya durante las horas que les cuesta a ellos más cara la energía, ya no tienen energía solar, ya no tienen producción. Entonces, descarga la batería en estos puntos y, bueno, se ahorran toda la parte del cargo por consumo en tarifa punta. Así es como se ve el sistema en operación. Estas son las gráficas
de potencia de cada una de las líneas. Es un sistema trifásico. Si se dan cuenta, en este punto estamos consumiendo energía, estamos más o menos en 8 kilowatts, ¿sí? Estamos consumiendo esos 8 kilowatts, de repente hay un pico por aquí y empezamos a generar energía solar. Toda la energía solar, discúlpenme si inyecta la red, esta gráfica nos indica que sí está inyectando la red. Y bueno, inyecta prácticamente hasta también 8 kilowatts, estamos en menos 8, un poco más. Una vez que se termina de la generación solar, entramos a este punto y durante el horario punta, gracias a las baterías, el consumo de la red eléctrica se va a cero. Entonces, no hay consumos en la red durante los horarios punta y una vez que se acaba el horario punta, que entra el horario base, pues bueno, ya se empiezan a cargar las baterías y es cuando entra a full la energía solar. Esta potencia que tomamos de la red también la podemos regular. Si tenemos cierta capacidad de demanda máxima en este circuito, pues bueno, nosotros podemos programar para que se tome más o menos, o se tarde más o menos en cargar la batería. Podemos hacer también soluciones de peak shaving. Y el peak shaving, ¿cómo lo podemos hacer? ¿O para qué sirve? Pues bueno, vamos a utilizar el inversor para sumar la potencia de la red eléctrica con la potencia de la batería, va a ser lo que se consume en el circuito. ¿Para qué me va a ayudar esto? Para limitar la potencia que tengo contratada con la compañía eléctrica. En este caso, CFE. Si nosotros no queremos exceder un número dado de potencia en cierto momento, podemos configurar el sistema para que todo lo que está por encima de ese nivel lo tome desde la batería. Es decir, por poner un ejemplo, tengo un sistema que tiene 50 kilowatts, pero yo no quiero que ese sistema que toma 50 kilowatts tome máximo 30 kilowatts de la red. Entonces, cuando el consumo esté por encima de los 30 kilowatts, digamos, los otros 20 kilowatts los va a tomar desde la batería. Hay que tener en consideración el perfil de consumo para diseñar estos sistemas, porque no sabemos cuánto tiempo pueda durar esos picos de consumo. Entonces, hay que tenerlo claro para poder diseñar correctamente el banco de baterías. Así es como se vería un peak shaving, ¿sí? Si nosotros analizamos un perfil de consumo, como está en esta gráfica, de color amarillo, imagínense que todo lo que está en color amarillo es lo que tomo de la red eléctrica, ¿sí? Y lo que está en color rojo lo va a tomar directamente desde las baterías. ¿Qué va a pasar con este sistema? Que bueno, la demanda máxima o la demanda contratada que tiene ese sistema podría estar en este nivel, pero el cliente sí que puede conectar más cosas porque tiene un banco de almacenamiento que le permite tener su propio suministro de energía sincronizado con la misma red eléctrica. Entonces, por eso podemos sumar energía desde la batería junto con la red y abastecer el consumo. Voy a ir a la otra presentación. Y pues bueno, antes de cerrar, no sé si tengan alguna duda. David, te mandé una pregunta por WhatsApp del señor Rodrigo Vargas. Ok. Ya lo reviso. Dice, ¿hay alguna regla para el dimensionamiento de banco de baterías para el caso cuando el inversor Fronius está a la salida del inversor cargador? Nos pregunta Rodrigo Vargas. Sí hay dos reglas, de hecho, una de ellas es la regla del 1-1. ¿Qué quiere decir? El inversor Fronius no puede tener mayor potencia que el inversor Victron. Entonces, siempre tiene que ser de igual potencia o Victron tiene que tener mayor potencia para poder garantizar que el sistema va a operar de manera segura. Y otro tema es el mínimo de banco de baterías, que en el caso de un sistema 48 volts, por ejemplo, con baterías de litio, por cada kilowatt que entrega ese Fronius, nosotros tenemos que tener 100 ampere-hora de batería para poder garantizar que los segundos que se pueda tardar en controlar el Fronius cuando se va a la red, la energía puede derivar en la batería sin dañarla. Entonces, esas son las dos reglas que podemos estar considerando. Hay todo un manual de diseño que podemos estar revisando. Les voy a compartir la liga a través de Solar Power para que ustedes puedan revisar todo este manual. Y en ese manual viene todo cómo diseñar el sistema de almacenamiento, ya sea con acoplamientos en alterna o con acoplamientos en directo.
Por aquí hay otra pregunta que no alcanzo a ver el nombre, pero bueno, preguntan, ¿hay algún parpadeo cuando se hace el cambio de CFE a baterías en horario punta? Es completamente inmediato porque estamos sincronizados a la red eléctrica y es como si tú obligaras, es como el inversor de interconexión que tú tienes un inversor de interconexión que se sincroniza a la red eléctrica. Cuando tiene generación fotovoltaica, esa energía se sincroniza en la red y de manera instantánea se va hacia el nodo, ya sea que se vaya, primero se va al lugar con menos resistencia, que es todas las cargas que están conectadas, y posteriormente, si le sobra energía, pues lo inyecta hacia la red eléctrica. De la misma manera, nosotros obligamos al inversor Victron a inyectar la energía desde la batería durante el horario punto. Entonces es prácticamente inmediato. Lo que sí sería importante tal vez es que el horario de entrada del sistema sean unos 5 minutos antes y que sean unos 5 minutos, 10 minutos después de que se acabe el horario punto, por cualquier variación en el tiempo con CFE, ¿no? Y bueno, creo que no hay más preguntas, no veo alguna más. Ok. Aquí hay otra pregunta de Arturo González. Dice, ¿tienen una tabla para el dimensionamiento de la batería? Bueno, la batería la vamos a diseñar en función de lo que tú necesitas en el sistema. Y justamente ahorita les voy a platicar un poquito de eso, de cómo podemos diseñar el banco de baterías. Si quieres, ahorita lo vamos a contestar. Muy bien. Gracias. Excelente. Este es un webinar que hacemos de desarrollo de sistemas. Lo voy a pasar un poco rápido de cómo se puede dimensionar. El propósito es que ustedes conozcan los conceptos básicos de selección de equipos relacionados a los consumos eléctricos, el banco de baterías, la fuente solar. ¿Sí? No hay como tal reglas perfectas, ¿sí? Cada diseñador tiene sus propias consideraciones, su criterio, y pues bueno, cada uno debe diseñar el sistema en función de la necesidad que tiene el cliente. Siempre es muy importante saber qué es lo que necesita nuestro cliente para poder ofrecerle la mejor solución. En ese sentido, uno de los elementos del sistema fotovoltaico con almacenamiento es nuestro sistema de carga. Nosotros lo hacemos a través de controladores MPPT y en el caso de los inversores todo en uno, integran ya un MPPT con cierta corriente de carga. Hay que saber cuánta es la corriente de carga que puede tener ese inversor o ese controlador para cargar de manera correcta nuestra batería. Estos son algunos ejemplos de nuestros controladores. Por ejemplo, un RS, que tenemos un MPPT, tenemos dos MPPTs o dos seguidores que podemos conectar hasta 450 volt y tener 100 o 200 amperes de carga según el modelo. Hay otra serie que es el Smart Solar MPPT 250-100. Bueno, tenemos varios controladores de carga. Tenemos otro modelo que es el Blue Solar y unos Blue Solar más pequeñitos para los sistemas, por ejemplo, de iluminación, los sistemas aislados muy pequeños. ¿Sí? La diferencia entre el Smart Solar y el Blue Solar es que el Smart, y de hecho todo lo que integra la palabra Smart en Victron, tiene dentro del equipo un sistema Bluetooth que nos permite conectarnos, ya sea para monitorear o para configurar los equipos desde nuestro celular o desde una tablet. ¿Qué hace el MPPT? Básicamente ajusta la tensión de los paneles solares para poder obtener la máxima potencia en la salida y poder obtener la máxima corriente de carga posible en el circuito de corriente directa. Este es el controlador que les comentaba, el RS. Es una unidad que tiene hasta 450 volts de corriente directa en circuito abierto para paneles solares. Creo que es actualmente el controlador de carga que tiene mayor tensión de uso fotovoltaico en el mercado. La corriente de carga máxima es de 100 amperes o de 200 amperes. Tenemos un modelo 200. Pero bueno, aquí nos pregunta, 450 volts de fotovoltaico, si tiene 100 amperes de carga, quiere decir que puedo conectar 45 kilowatts. Pues eso no es así. Y realmente lo que podemos conectar
son 5.8 kilowatts nominales. Esto ya después de pérdidas. Cuando analizamos el controlador de carga vamos a dimensionar diferente a los sistemas interconectados, porque lo que queremos es mantener la máxima corriente de carga, que son estos 100 amperes, durante más tiempo. Pero estos 100 amperes no son a la tensión de entrada del fotovoltaico, sino a la máxima tensión que tenga la batería. En el caso de una batería de ácido plomo a 48 volts, podríamos estar hablando de 57.6 más o menos. Es por eso que la tensión o la potencia nominal máxima de este controlador sería 5.8 kilowatts. Y es básicamente esto. Nosotros tenemos una tensión de entrada fotovoltaica, tenemos una curva de MPPT, y a la salida del controlador, lo que hace el controlador de carga es desplazar esos 250 volts hasta la tensión de batería. Si tenemos una batería de 12 volts, eso más o menos está en 14.4. Entonces, el MPPT desplaza la curva de tensión desde 250 hasta los 14.4, y evidentemente para poder mantener toda la potencia que se está generando, pues necesita incrementar la corriente. Por eso vemos controladores de carga con corrientes de 100, 200 amperes, para poder aprovechar mucho mejor el campo fotovoltaico. Es importante saber que la mayoría de los controladores MPPTs separan según la curva de máxima potencia en el lado derecho de la gráfica. Pero cuando tenemos elementos que sombrean o tenemos sombras en los paneles solares en las series, esto produce que la máxima potencia ni siquiera sea a la mayor tensión del sistema, ¿sí? Porque hay celdas que no están trabajando. Entonces, es muy probable que la mayor generación esté en otro punto del MPPT. Y nuestros MPPTs tienen la capacidad de desplazarse en toda la curva, sobre todo porque la salida del controlador no es una tensión alta. ¿Sí? A diferencia, por ejemplo, de una batería high voltage, esto no sería posible porque el desplazamiento del MPPT no puede ser menor a la tensión que tiene la batería. Entonces, nosotros sí que lo podemos aprovechar de mejor manera. Son algoritmos que tenemos para poder buscar activamente el punto de máxima potencia y poder aprovechar siempre la mayor cantidad de energía posible. En temas de tensión, bueno, según las especificaciones del panel, por ejemplo, un panel de 36 celdas, el voltaje de circuito abierto van a ser 22 volts. ¿Sí? Si nosotros quisiéramos usar un controlador de carga 75 volts, 15 amperes, pues no tendríamos ningún problema, ¿sí? Porque el VOC puede ser máximo 75 volts. Pero entonces, yo puedo conectar, no solo uno, puedo conectar hasta hasta tres paneles en serie para llegar hasta 66 volts y podría operar de manera segura ese controlador. Es importante saber que todos los controladores de carga, no solamente los de Victron, cualquier controlador que encuentren en el mercado, si excedemos la tensión de carga de ese controlador, lo vamos a dañar. Es importante que siempre trabajemos sobre las tensiones que nos marcan los fabricantes. En el caso de este 75 volts, pues si nosotros metiéramos otro panel en el serie, seguramente este controlador lo vamos a dañar. Y esto implica también que analicemos entonces cuál es la tensión máxima de ese sistema fotovoltaico durante los horarios más fríos, porque los paneles solares, al trabajar en condiciones más frías, van a elevar su tensión. Entonces, habría que saber cuál es la temporada, o mínimo saber cuál es la temperatura mínima del lugar, y en base a eso poder hacer el cálculo. Que puede sonar muy complejo, pero ahorita en esta presentación viene un link a una calculadora que les va a ayudar a hacer ese cálculo de manera muy rápida. Si tenemos tres paneles de 22 volts en circuito abierto, pues no vamos a tener 66 volts y no vamos a tener ningún problema para conectar este controlador. De la misma manera, el comportamiento de la corriente a la salida pues va a ser proporcional a la tensión del banco de baterías. Si nuestro banco de baterías es a 12 volts, vamos a necesitar un controlador mucho más grande para conectar un campo fotovoltaico más pequeño, porque tenemos que desplazar hasta el MPP tienes que desplazarlo hasta una tensión de 12 volts. Si nosotros metemos un controlador de 100 amperes en un sistema de 48 volts, pues vamos a poder hacer hasta 4 veces más prácticamente
la potencia fotovoltaica en el mismo equipo. Por eso es importante, más eficiente, los calibres de cable van a ser, ¿cómo se llama? Van a ser más pequeños por potencia, por la potencia conectada, y vamos a poder hacer más eficiente nuestro sistema trabajando en 48 volts. Y esta, por ejemplo, es la potencia máxima de fotovoltaica de entrada de un controlador de carga. Nos dice trabajando a 12 volts, 24 volts y 48 volts. ¿Cuál es la potencia máxima entonces que le puedo conectar a ese controlador? Y nos dice, si tú trabajas a 48 volts, hace ratito veíamos que podíamos aprovechar hasta 5.800 watts, ¿se acuerdan? Nominales. Pero le puedes conectar hasta 7.200 watts pico de paneles solares fotovoltaicos. ¿Y esto por qué es? Porque el cálculo lo tendríamos que hacer para poder diseñar correctamente el uso de un controlador, en el caso de Victron. Vamos a utilizar la tensión de carga de absorción, en este caso son 14.4 por batería, entonces serían 4 baterías en serie, ¿sí? Y estaríamos viendo que esos 56.7 volts, vamos a multiplicarlos entonces por la capacidad del controlador, que son 100 amperes, y vamos a poder obtener prácticamente la potencia nominal. Y si sobredimensionamos un 25%, vamos a poder obtener ya entonces los 7.200 watts, que sería lo que puede estar conectando sin ningún problema en un controlador de carga. ¿Qué pasa con la carga, la corriente de carga limitada y por qué sobredimensionar un campo fotovoltaico? ¿Por qué meterle ese 25% más? Bueno, una, porque vamos a cubrir las pérdidas de los paneles solares. No todos los paneles solares van a generar la potencia con la que vienen probados a condiciones estándar. Las condiciones estándar pues son condiciones ideales en un laboratorio, y eso rara vez o nunca pasa realmente en un sitio. Entonces, si nosotros sobredimensionamos el equipo, vamos a tener cubiertas esas pérdidas, y también vamos a poder garantizar la corriente de carga en el sistema. Esto no va a dañar los controladores, y lo que va a pasar es algo parecido a esto. Vamos a tener una generación de este estilo, aunque el MPPT va a producir hasta este punto, es lo que vamos a aprovechar. Tal vez esta energía de acá o la corriente que se está generando de más no la vamos a poder aprovechar, pero imagínense en un día nublado o un día que sea de invierno, pues a lo mejor la producción es menos, ¿no? Entonces, como nosotros tenemos que pensar en el controlador de carga como la fuente de energía de nuestro sistema, tenemos que garantizar que siempre esté produciendo la mayor capacidad que se pueda y tener la mayor cantidad de energía en los días más malos en producción del año, ¿no? Por ejemplo, en invierno. Entonces, en este sistema, tal vez un día de verano nosotros desaprovechamos algo de energía, pero en invierno apenas si estamos alcanzando la corriente de carga máxima del controlador. Y es por eso que es interesante sobredimensionarlos, además de que es mucho más barato. En este momento es muy sencillo conseguir paneles solares. Es más barato meter más paneles que tener que meter más baterías. No sé si hasta este punto hay alguna duda. Creo que por aquí había unas preguntas. Dice Félix Hernández, ¿cuáles son los pasos para configurar correctamente un sistema híbrido con un grupo electrógeno en AC coupling en la salida de cargas? Los pasos, bueno, lo primero es saber si ya tienes el generador. Tienes que hacer el dimensionamiento en función de lo que tú necesitas en el sistema, que es parte de lo que estamos haciendo ahorita. Seleccionar tu controlador de carga, hacer tu selección de batería, tu selección de inversor, y saber cuánto tiempo vas a estar operando más o menos el generador. Si es un sistema que lo estás usando para ahorrar combustible, pues vas a tomar un criterio diferente a que si el generador lo vas a usar de respaldo, vas a usar un criterio diferente que si el sistema solar está de respaldo al generador. Bueno, tendríamos que analizarlo a detalle, y si tienes un sistema ahorita con esas características, sin ningún problema, los chicos de Solar Power Group nos pueden ayudar también para que ustedes puedan dar ese siguiente paso. De repente, en los sistemas de almacenamiento es mucha información. Estábamos acostumbrados a hacer sistemas de interconexión que eran muy sencillos de dimensionar, y
No hay que tener miedo a los sistemas de almacenamiento, son muy interesantes, podemos ofrecer soluciones a varios mercados, tener una base de clientes mucho más grande ofreciendo este tipo de sistemas, y empresas como Solar Power Group nos pueden ayudar a tener ese soporte extra, ¿no? Saber cómo seleccionar los equipos, aprender a dimensionar y paso a paso poder ofrecer mejores soluciones a nuestros clientes. Dice Arturo González, en cuanto a los ciclos de descarga, si un sistema aísla, ¿cómo podemos alargar la vida útil de las baterías? Por ejemplo, en una casa de fin de semana, las baterías estarán reteniendo la carga durante la semana. Exactamente. Nuestro sistema no tiene ningún problema por disipar la energía que esté de sobra en los controladores. Si la casa la usan el fin de semana, evidentemente al día siguiente el solar cargará la batería y cuando esté cargada, pues tendrá que disipar energía. Con los Victron no vas a tener ningún problema de calentamiento, ningún problema con el controlador. Y en las baterías tenemos un algoritmo de carga que se le llama absorción repetida. Esto quiere decir que nosotros vamos a estar recargando o vamos a estar haciendo absorciones de esa batería durante cierto tiempo, durante cada cierto periodo. Lo puedes programar a 3 días, cada 3 días que se haga una absorción, cada 7 días, cada mes, o lo que se necesite. Entonces, por ese sentido, los algoritmos de Victron, dado que siempre hemos trabajado con almacenamiento, todos los algoritmos de carga están pensados para poder hacer más, darle una vida más larga a las baterías. Félix Hernández dice, ¿cuál es la potencia máxima de la instalación de un sistema aislado con equipos Victron en trifásico y grupos electrógenos? La potencia máxima de un sistema son 180 kVA, trifásico 220 o 400, 400 volts o 220 en trifásico. Y puedes agregar, no está limitado a eso porque tú puedes poner varios sistemas en paralelo. Entonces puedes agregar 1, 2, 3, 4 o los que tú quieras, sistemas de 180 kVA en paralelo. Entonces realmente no hay ningún límite. El límite está en un solo sistema. De un banco de baterías solamente se puede conectar 180 kVA. Y esto está diseñado así porque las corrientes de carga se hacen muy grandes a 48 volts para un sistema de este estilo. Entonces, por eso pensamos en hacer que si se va a hacer un sistema, que se necesita un sistema más grande, pues bueno, que se acoplen en paralelo. Y creo que no hay más dudas. Ok, para seguir con la presentación, ahorita ya casi se nos acaba el tiempo. Esta línea roja que ustedes ven aquí es un perfil de consumo. Y en amarillo vamos a ver un perfil de generación. Esto es habitualmente lo que hay en una casa. Entonces, imagínense que nosotros tenemos este sistema interconectado, pero el día de mañana ya no nos dejan inyectar a la red y este cliente nos dice, oye, ¿sabes qué? Mete un cero exportación. Entonces, toda la energía que está de este lado, prácticamente la vamos a estar desechando porque el consumo del cliente o el mayor consumo del cliente está durante la noche. Y esto sucede también a veces en los sistemas aislados. Los mayores consumos son durante la noche y nosotros usamos la batería, el solar para recargar la batería y usarla durante la noche. En ese sentido, en este sistema nosotros inyectaríamos 20 kWh a la red y vamos a tomar 15 kWh de la red eléctrica. ¿Sí? Tenemos suficiente energía para poder cubrir este consumo, pero en ese sentido no lo estamos aprovechando. Y tenemos también un consumo directo, que es todo lo que está por debajo de la curva en color amarillo. Si nosotros agregamos un banco de baterías, vamos a disminuir el consumo de la red en el sentido de que todo el exceso de energía solar nos va a ayudar para cargar la batería, lo demás lo podemos inyectar a la red y tener energía suficiente en la batería para poder suministrar en estos picos de consumo. Si no fuera suficiente, bueno, pues también podemos tomar de la red eléctrica sin ningún problema. En caso de que nosotros necesitamos mayor autonomía, evidentemente pues vamos a necesitar un banco de baterías más grande, vamos a tardar más horas en cargarlo, pero también vamos a poderle dar mayor autonomía a nuestro sistema. De esa manera, hay dos formas en las que nosotros podemos optimizar el sistema. Una de ellas, evidentemente, es decirle a nuestro cliente que esas lavadoras que ponía en la noche o ese bombeo que tenía durante la noche, que lo haga durante el día. Si lo hace durante el día, vamos a poder tener consumo directo de solar
y la batería se puede hacer más pequeña. Y otra, que es la más sencilla, pues simplemente que el cliente empiece a tener conciencia de su consumo, que reduzca su consumo, o que sea, en el caso de los sistemas aislados, que sea coherente con lo que necesita. Muchas veces clientes que nos piden tener 3, 4 aires acondicionados encendidos al mismo tiempo, bueno, es donde nuestra recomendación es de que, ¿sabes qué? Sí puedes tener los 4, pero no prendidos al mismo tiempo, ¿sabes? Prende uno, luego si sales de una habitación apagas ese, prendes el siguiente, y eso va a ayudar a optimizar el uso de la energía y poder hacer que los sistemas no sean tan costosos. En ese sentido, ¿cómo? Sí, ¿Puedo leer 2 preguntas? claro, adelante. El señor Ángel Esteves pregunta, ¿es posible tener en el controlador salida para carga de 48 volts corriente directa? Sí, si tienes una carga conectada en corriente directa, sin ningún problema la puedes conectar. Y si tienes un GX, puedes saber cuánto está consumiendo esa carga. Gracias, David. Aquí hay otra pregunta del señor Roberto Ortiz. Está muy interesante. ¿Cada cuánto tiempo se recomienda descargar las baterías? Y si tienen y si depende del tipo de batería. Descargar, más que descargar es cargarlas, porque en baterías de ácido plomo, todas las baterías en el tiempo, cuando las tienen almacenadas sin utilizarse, se van descargando, tienen una autodescarga, se le llama. Entonces, más que tener que descargar la batería, es hacerle estas absorciones repetidas. Es importante que la batería, si no está en uso, se haga una absorción para que los líquidos que tiene adentro se puedan volver a estar ciclando y pueda estar en movimiento la química de la batería. En el caso del litio esto no pasa. Entonces, las absorciones repetidas las podemos omitir o simplemente hacerlo no sé, cada mucho tiempo, pero descargarlas tal vez una batería muy nueva de litio que no tenga comunicación con BMS y tenemos varias conectadas en un sistema, ahí sí tal vez sería bueno descargarlas para que las celdas empiecen a equilibrar. Pero más que descargarlas, yo creo que el mantenimiento es recargar la batería. Muchas gracias, David. ¿Otra pregunta más? Sí. De Félix Hernández. Muchas gracias por sus preguntas, señor Félix. ¿Hasta qué tamaño, potencia de GE puede controlar el automatismo de arranque, parada, el color control? ¿O esto lo limita el inversor cargador? ¿Se refiere al arranque y parada del generador? A ver, no sé. A ver si nos puede poner la pregunta de una mejor manera. Creo que puede hablar, no le podemos dar, ¿no, verdad? No. Okay. Bueno, continuamos si quieres con la siguiente. Okay. El señor Héctor Valdés, en el caso de carga para batería de un auto eléctrico, ¿se requiere de un sistema adicional? Bueno, si tu cargador está, por ejemplo, si el cargador se puede conectar a 220, no necesitarías otro accesorio más que el inversor. Nosotros estamos lanzando ahorita un cargador de carros eléctricos que se pueda comprar en el sistema GX también. Si el cargador se puede comprar en corriente alterna, no tienes ningún problema. Lo puedes conectar como cualquier carga al sistema. El señor Félix ya nos explicó un poco más. Se refiere al arranque y parada del grupo electrógeno. Ok. Sí, justamente si es arranque y parada del generador, tú lo puedes hacer por potencia. Es decir, si tu consumo tiene mayor potencia de lo que está entregando el inversor o necesitas ayuda del generador, lo puedes mandar a arrancar. Lo puedes mandar a arrancar cuando la batería esté descargada, por tensión de batería, por alarmas, si el inversor se llega a sobrecargar o si llegamos a tener una alarma en un inversor, podemos mandar a arrancar el generador. Y si te refieres a la potencia máxima que puede tomar del generador,
todos los inversores tienen un relé de transferencia interno en el inversor que en todos los equipos es mayor que la capacidad del inversor. ¿A qué me refiero con esto? Ejemplo, un inversor de 10 kVA tiene un relé de transferencia de 100 amperes. Si nosotros multiplicamos esos 100 amperes por 127 volts que podemos entregar en alterna, son 12.700 watts. Entonces, el inversor puede tomar esos 2.7 kilos, 2.7 kilowatts más, los pueden tomar desde el generador. Y esto es porque se puede hacer algo que se llama Power Assist, que es sumar potencia de la fuente alterna y sumarla a la potencia que puedes entregar con la batería. Entonces, eso nos puede ayudar a poder regular los consumos del generador. No tenemos más preguntas por el momento. Si quieres, continuamos. Gracias. Perfecto. Gracias. Ok, para el cálculo y selección del MPPT lo podemos hacer desde la ficha técnica. Aquí, abriendo la ficha técnica, nos va a decir, en función de qué controlador tengamos y la tensión de la batería que estemos trabajando, cuál es la potencia nominal máxima que podemos estar conectando. A esto, nada más tendríamos que sumarle las pérdidas del fotovoltaico o dividirlo entre la eficiencia del fotovoltaico, que habitualmente yo uso un 77%. Entonces, en este controlador, 2.600 watts entre 0.77, le podríamos conectar hasta 3.376 watts pico, ¿no? Es más o menos como lo podemos diseñar y ese valor todavía lo podemos sobredimensionar hasta un 30%, lo que yo recomendaría. Otra forma de hacer el cálculo es con esta hojita de Excel. Lo van a poder descargar en este link. Y es una hoja de Excel que nos va a preguntar cuántos paneles conecto en serie. Bueno, lo primero, en una hoja vamos a meter los datos del panel solar que usamos, potencia, tensión de circuito abierto, corriente de cortocircuito, todos los valores que vienen en la ficha, los ingresamos en esa tabla y después seleccionamos el panel con el que queremos trabajar. Nos va a preguntar cuántos paneles vamos a meter en serie, cuántos en paralelo, ¿sí? Nos va a preguntar la temperatura mínima del sitio y su temperatura máxima, y nos va a seleccionar de manera automática el controlador, ¿sí? Solo le podemos decir, voy a trabajar con este, y el sistema nos va a decir que sí lo soporta o que no lo soporta, que estamos sobredimensionando demasiado, y nos puede ayudar a hacer los cálculos de nuestro controlador de manera muy rápida. Para el cálculo del banco de baterías, sabemos que las baterías son el elemento más caro de una instalación. Entonces, si diseñamos mal o seleccionamos mal los componentes, podemos ocasionarle daños y, bueno, las inversiones no son pequeñas, ¿no? Entonces, hay que regirnos por las normas siempre, tratar de apegarnos a... En México todavía no tenemos, dentro de nuestro normas eléctricas, no tenemos tan... algo tan específico para sistemas de almacenamiento de energía. Tenemos algo ahí de baterías, pero no es tan específico, pero podríamos tomarlo de la ANEC, ¿no? En la ANEC sí hay un poquito más de especificación acerca de esto y nos puede ayudar a poder diseñar mejor nuestros sistemas. Para diseñar el banco de baterías, bueno, vamos a pensar que vamos a poder trabajar en 12, 24 y 48 volts. Siempre trabajar máximo con 3 paralelos de baterías. Meter más paralelos es meter más resistencia al sistema y eventualmente vamos a tener problemas con un sistema con más de 3 paralelos. En 12 volts, evidentemente vamos a poder hacer menos que en 48 volts. En 48 volts con 2 series, pues podemos hacer o tener mucho más almacenamiento. ¿Qué vamos a hacer para analizar el consumo? Primero tenemos que saber qué consume nuestro cliente en watts hora o en kilowatt horas. Tenemos que saber cuál es la máxima potencia en pico para poder seleccionar el inversor, ¿sí? La demanda máxima del sistema en kilowatts o en watts. ¿A qué hora es el consumo? Si el consumo es en el día, podemos pensar tal vez en meterle más paneles, y si tiene más consumo durante la noche, pues tendremos que meter más baterías. Dos cosas que tenemos que tener claras: cuál es la profundidad de descarga a la que vamos a trabajar. En el caso de baterías de ácido plomo, es recomendable siempre trabajar entre 30 y 50% máximo de descarga.
y la autonomía de ese sistema, si tiene que tener autonomía para un día, 2 días o 3 días. Y esto es un arma de doble filo. A veces la gente se confunde mucho con este tema, porque hacen sistemas con 1, 2 o 3 días de autonomía, pero el panel solar que tienen lo hacen solamente o lo diseñan a un día. Entonces, el sistema tiene que tardar 3 días en cargar una batería. Y si el sistema no está completamente cargado, cuando vuelve el ciclo de descarga, le estamos haciendo un daño irreparable a las baterías. Entonces, es importante que si metemos más días de autonomía en las baterías, también ese sistema tiene que ser capaz de volver a recargar toda esa autonomía o toda esa energía en un día para que las baterías puedan durar mucho más tiempo y sea mucho más redituable el sistema. Además de que va a trabajar de mejor manera, ¿no? Y bueno, nunca olvidar las pérdidas del sistema y la eficiencia de cada tecnología que estamos utilizando. Siempre hay que ser claros sobre el presupuesto. Esto, para los sistemas de almacenamiento, como es un poquito más complejo poder generar una cotización, hay que tener claro cuánto es lo que necesita en energía nuestro cliente, o cuál es la necesidad que tiene, y en ese sentido saber cuál es el presupuesto que tiene destinado para ese sistema. Nos va a ahorrar mucho tiempo en hacer propuestas, en buscar cotizaciones, y también vamos a saber de mejor manera qué ofrecerle a nuestro cliente. Siempre considerar lo que hablábamos hace rato, la eficiencia de las baterías no es el 100%, baterías de ácido plomo están entre el 75 y el 85% de eficiencia. Siempre hay pérdidas en las reacciones químicas, entonces vamos a tener ahí pérdidas por calor, vamos a liberar gases, y la energía que entra a la batería nunca va a ser igual a lo que va a salir de la batería. Entonces, para litio y sí que es muy cercano, son bastante eficientes, entre el 95 y 99%, y eso nos va a ayudar también a poder hacer sistemas más robustos con litio. ¿Qué pasa con las baterías de ácido plomo durante las descargas? Si nosotros descargamos muy rápido una batería de plomo, su capacidad se hace muy pequeñita. Entonces vamos a tener una eficiencia mucho menos que si descargamos en más tiempo. Las baterías de ácido plomo están diseñadas para cargarse a 10 o 20 horas. Entonces, muchas veces los sistemas los hacemos para que se descarguen en 3, 4 horas de respaldo que nos pide el cliente o menos, y no estamos considerando que esa batería, cuando se descargue, se va a hacer más pequeña. Entonces, el estado de carga al que diseñamos no va a ser el mismo que el que vaya a estar en realidad en esa batería. Es por eso muy importante siempre tener monitores de batería o sistemas y algoritmos que nos puedan estar ayudando a calcular este estado de carga correctamente. ¿Podemos leer otras dos preguntas? Claro que sí. El señor Jesús Antonio Torres pregunta, ¿con un sistema GX podemos controlar el encendido de generadores y verificar todos los parámetros de funcionamiento conectado a pantallas de navegación del mismo barco? Sí, hay compatibilidad con varias pantallas. De momento nada más tengo en la cabeza Simrad y no tengo en la cabeza otro, pero son 5 o 6 proveedores con los que se puede hacer la compatibilidad del sistema para barcos. Muy bien. El señor Félix Hernández, otra pregunta. El dispositivo GX tiene un relay para encender un grupo electrógeno. ¿En qué casos de sobrecarga del inversor o sistema podría encenderse el grupo? De tal forma que la vivienda no se quede sin energía. El GX también integra el relevador para arranque automático de generador y puedes usar los mismos parámetros. De hecho, el arranque de generador del GX es mucho más robusto. Vas a poder tener un periodo de silencio donde las condiciones sean más críticas, donde no quieras que el generador se encienda. Vas a poder prenderlo por tensión de batería, por estado de carga de batería, por temperatura. Vas a poder prenderlo por alarmas, por corrientes de descarga y de carga, y por potencia del consumo.
Y puedes seleccionar una o puedes tenerlas todas y mandarlo a arrancar manualmente desde el GX. Puedes configurar un arranque de mantenimiento cada cierto tiempo que el generador se arranque y poco más. Vas a tener un histórico de cuánto ha producido, cuántas horas se ha conectado el generador, cuánto es lo que ha inyectado el generador, y vas a tener un control mucho más robusto del generador haciéndolo desde el GX. Es muy buena herramienta para hacer el arranque automático del generador. Pero bueno, eso está por ahí en otros webinars también. Si lo quieren revisar a detalle, están las redes sociales y vamos a seguir haciendo webinar con Solar Power para que ustedes puedan estar checando toda esa información. Y bueno, yendo ya al paso 1, teniendo ya el consumo de nuestro cliente, sí que de repente puede ser difícil tener esa información, pero bueno, hay que poderlo, nosotros le tenemos que ayudar para saber qué es lo que tiene que conectar, qué es lo que realmente necesita y lo que no necesita, o lo que necesita menos tiempo, ¿sí? Porque de repente puede ser muy caro. Si él quiere un aire acondicionado, todos los aires acondicionados de la casa prendidos toda la noche, pues bueno, a lo mejor le puede salir algo caro. Entonces, tenemos que saber la potencia en watts de cada aparato, saber cuál es el número o la cantidad de aparatos conectados, su potencia máxima en ese sentido, cuánto es lo máximo que va a estar consumiendo cada concepto o cada aparato, las horas de uso que vamos a estarlas utilizando, si son de noche o son de día, lo que platicábamos hace rato, y bueno, y el total, ¿no? Prácticamente el total de consumo en watts hora. En ese sentido, en este sistema, por ejemplo, este calentador de agua, pues, consume bastante energía. Entonces, le podemos sugerir al cliente, ¿sabes qué? Este calentador de agua lo vamos a conectar a la salida 2 del inversor Victron para que solamente lo puedas utilizar cuando tienes el generador encendido, porque de otra manera te va a descargar las baterías muy rápido, ¿sí? No vas a poder aprovechar las demás cosas que necesitas. Eso le va a hacer que el cliente le salga más barato el sistema y pues bueno, ¿cuánto le puede estar usando el calentador de agua? Tal vez una vez al día, 1 o 2 horas, y 1 o 2 horas de prender el generador también le hace bien al sistema y le hace bien a su generador. Entonces, si nosotros sabemos cuánto consume en el día y en la noche, podemos estar dando la generación fotovoltaica, pues bueno, tendría que cubrir hasta 13.162 kilowatts, 13.16 kilowatts hora, pero la batería podría ser de 5.6. Este sería nuestro mínimo de batería, porque es lo que va a estar operando durante la noche. Y podríamos tener en consumo directo, pues esos 7.4 kilowatts que tenemos ahí. ¿De qué nos sirve saber la potencia máxima? Porque a partir de aquí vamos a seleccionar nuestro inversor. Nuestro inversor tiene que tener por lo menos una capacidad 10.3 kilowatts. Y aquí hay otro concepto que yo agregaría, que es el consumo simultáneo. Es difícil que nosotros tengamos al mismo tiempo conectado el microondas y la cafetera, o la herramienta del taller y algún horno, o el horno eléctrico y el microondas. Entonces, eso nos puede ayudar a reducir también los picos de potencia. Si nosotros analizamos la energía, la demanda de potencia simultánea, vamos a poder también reducir la capacidad de los inversores y eso nos va a hacer más eficiente nuestro sistema. Entonces, el consumo promedio son 13.16 kilowatts durante 24 horas. Pues bueno, si dividiéramos esto, nos da 584 watts, pero ya vimos que para sacar la potencia del inversor necesitamos analizar el consumo simultáneo. En ese sentido, yo les sugeriría que sean realistas con el consumo. Hay cosas que el cliente puede decir que lo va a tener prendido mucho tiempo y realmente a lo mejor no. Saber exactamente cómo trabajan los equipos. Por ejemplo, que el refrigerador, los compresores del refrigerador no están prendidos 24 horas, que están entrando y saliendo, entonces podemos utilizar un promedio de 8 o 10 horas de operación. Hay que centrarnos en las cargas principales. Si el cliente tiene un presupuesto reducido, pues le podemos hacer una propuesta para lo que él más necesite. Y evidentemente después, cuando pueda crecer su sistema, puedes agregar más cosas, ¿no? Lo bueno de Victron es que se puede hacer completamente flexible en cualquier momento. Puedes iniciar con un inversor y el día de mañana agregar otro
y un año después agregar otro. El tema de baterías, si trabajamos con litio, es igual. Si empezamos con una o dos baterías, podemos ir agregando más baterías en el tiempo sin ningún problema. Hay que ser claro sobre el presupuesto y las posibilidades que tiene nuestro cliente. Como decíamos, siempre se trata de ahorrar tiempo, hacer más eficientes nuestras propuestas y poder ofrecer las mejores soluciones. El segundo paso sería calcular la capacidad y seleccionar el banco de baterías. Algo que no les dije, les voy a compartir también este Excel. Es un Excel donde ustedes pueden tener sus cuadros de cargas y hacer un análisis de consumo, de consumos simultáneos para sacar la potencia del inversor y hacer algunos análisis de sistemas a 12, 24, 48 volts, ¿verdad? Algunos costos para que ustedes tengan una idea y si tuvieran ya los costos promedio de los sistemas, pudieran hacer muy rápido las propuestas a sus clientes con este tipo de calculadoras. Y si les sirve para hacer una propia o si quieren utilizarla, no hay ningún problema, eso es para ustedes. Entonces, en el cálculo de la capacidad y la selección de la batería, tenemos que pensar en la autonomía que necesitamos darle y el tiempo que no vamos a tener de apoyo al generador. Tenemos que tener en cuenta el estado de carga y la profundidad de descarga que vamos a tener en la batería. El DOD es el Deep Bulk Discharge y vamos a verlo en porcentaje. ¿Cuánto es lo máximo que le vamos a permitir a la batería descargarse durante un día? Y necesitamos también un factor de estado de carga que es la inversa, ¿no? El estado de carga es en qué porcentaje de batería se encuentra en ese momento. Necesitamos saber cuál es la corriente de carga. Esto es bien importante porque si nosotros sobrecargamos la batería, la vamos a dañar. Pero si no la cargamos del todo, la vamos a dañar también. Entonces, siempre hay que estar, para baterías de ácido plomo, el promedio está entre 10 y 20% de su capacidad de almacenamiento en 20 horas. Es decir, una batería de 200 ampere-hora no la debo cargar con más de 40 ampere. Entonces, nuestro controlador, si tenemos un banco de baterías de 48 volts, 200 ampere-hora, mi controlador de carga, entre comillas, no debería ser más grande de 40 ampere. Con Victron sí que puede ser más grande porque nosotros podemos desviar potencia hacia las cargas. Entonces, le podemos indicar al sistema que la batería se carga con el 20% y tener un campo fotovoltaico mucho más grande. Pero es un factor que tenemos que estar considerando. En baterías de litio nos podemos ir mucho más arriba, entonces evidentemente la batería se va a cargar mucho más rápido. Si nosotros tenemos el 50% de su capacidad en corriente de carga, vamos a poder cargar esa batería en 2 horas sin ningún problema. Y eso nos va a aumentar la autonomía del sistema también. También tenemos que pensar cuál es la máxima corriente de descarga y pues esa corriente de descarga en corriente alterna resulta en cuántos amperes van a salir de la batería. Si vamos a trabajar a 0.5 C, es decir, que descargamos la batería en 20 horas, en 10 horas, en 1 hora, en 2 horas, ¿sí? Para poder saber cuál es la capacidad real de esa batería. En litio no sucede así. Si descargamos la batería en 2 horas, es prácticamente la misma capacidad que si la descargamos en 10. Entonces, yo sugeriría, si son sistemas críticos de respaldo para 1 o 2 horas, traten de siempre hacerlos con litio. Va a funcionar mucho mejor su sistema. Bueno, el cálculo de la batería lo vamos a hacer con esta formulita. No es una fórmula general, sí, es una idea que ustedes pueden tomar. Es algo que nosotros usamos para diseñar los sistemas y es el consumo por día en watts hora multiplicado por los días de autonomía y esto lo vamos a dividir entre la tensión nominal de la batería en absorción y vamos a multiplicarlo por un factor de carga. Entonces, si nuestro consumo por día son de 13.16 kilowatts hora y le vamos a dar un día de autonomía, le vamos a dar un factor del 50% de descarga máxima a la batería, entonces vamos a tener esta fórmula de aquí, 13.16 por un día entre 48 por la profundidad de descarga. Haciendo la fórmula tenemos 548 ampere-hora a C20, ¿sí? O descargada a 20 horas. Entonces, si yo le meto la eficiencia, sé que esa batería su eficiencia es del 85%, entonces divido entre la eficiencia y ahora sí que tengo la capacidad del banco de baterías que necesita mi sistema.
Entonces tenemos 644 ampere hora por 48 volts. ¿Sí? Eso nos puede dar entonces el número total de kilowatts hora que tiene ese banco de baterías. No es energía útil, pero es la energía que puede almacenar ese banco de baterías. En el caso de ácido plomo, pues estamos descargando solamente la mitad. Entonces tenemos capacidad de almacenamiento de 3.9 kilowatts hora, aunque no sean reales porque solamente utilizamos la mitad. Entonces, si nos vamos a la ficha técnica de las baterías, nos diría que necesitamos una de 220 ampere hora. Sí, es una batería de 12 volts. Entonces, cada batería, si yo multiplico 12 por 220, me da que la batería tiene 2640 watts hora. Entonces, lo que tendría que hacer es dividir este número entre la capacidad de mi batería y me daría un total de 11.7 redondeado a 12 baterías. Serían 3 paralelos, 4 baterías en serie y tendría ya listo mi banco de baterías dimensionado. Diseñamos a 50%, entonces vamos a tener 750 ciclos de descarga. Si hubiéramos diseñado a 80%, tendríamos solo 500. Entonces, es también para que ustedes puedan dimensionar cuánto puede reducirse la vida de la batería cuando las descargamos más. Si hubiéramos descargado menos, pues evidentemente a lo mejor necesitamos una batería más grande, pero va a durar mucho más tiempo en operación. Si quisiéramos hacer el cálculo ahora en litio, pues bueno, podríamos seleccionar, perdón, esta es una batería long life. En ese caso seleccionaríamos la de 800 ampere hora, 2 volts, y necesitaríamos 24 baterías para formar una sola serie de 48 volts. Este ejemplo ya no me gusta mostrarlo porque ya no manejamos esta batería, pero son baterías comunes en el mercado, baterías de placa tubular, ya sean selladas o abiertas, habitualmente se usan en sistemas de almacenamiento. Y bueno, pues siempre corroborar el tema del costo contra los ciclos de descarga, ¿no? Una batería de litio aproximadamente está entre 5.000 y 6.000 ciclos de descarga. Entonces, sí, el costo inicial va a ser más alto, pero esa batería te va a durar ahí por lo menos 10, 12 años. Entonces, si hacemos ahora la selección con baterías de litio, tenemos esos mismos 30.9 kilowatts hora. Seleccionaríamos una de 330 ampere hora, 12 volts. Esa batería puede almacenar 4.220 watts hora a 25 grados. O podríamos seleccionar una de 24 volts a 200 ampere hora, que puede almacenar 5.120. Y lo mismo, haciendo la división, tendríamos 8 baterías o 6 baterías, dependiendo la que vayamos a utilizar. Y así de sencillo podremos estar haciendo el dimensionamiento de nuestros bancos de baterías. Aquí, evidentemente, pues la capacidad de ciclos que vamos a tener es mucho mayor, ¿no? Les recomiendo este libro, les voy a dejar aquí el link. Es un libro escrito por una señora que es el técnico de Victron, ingeniera. Es un libro muy interesante, ¿sí? Está en formato PDF, está en español y ustedes lo pueden estar revisando en el siguiente link. Nos va a decir un montón de cosas acerca de los sistemas de almacenamiento de energía. Yo he aprendido mucho de ella y la verdad es muy interesante para iniciar a trabajar con baterías. Y pues nada, no sé si tengan alguna otra duda. Con esto estaríamos terminando la presentación del día de hoy. Sí, tengo dos preguntas del señor Félix. Ahí le puse al señor Félix si quiere enviarme tu correo para que puede ser el ingeniero David o nuestro departamento de soporte técnico le den continuidad a sus dudas y a las de todos ustedes. Estamos en la mejor disposición. La pregunta del señor Félix es, ¿cuál es el número máximo recomendable de baterías de litio o plomo ácido que pueden instalarse en paralelo? De ácido plomo, yo recomendaría 3, máximo, en un caso crítico, 4 paralelos. Y en baterías de litio depende del fabricante. Habitualmente no hay límite porque la resistencia de las baterías es muy poquito. Pero va a depender mucho de los BMS, de los Battery Management System.
yo te puedo decir que, por ejemplo, en Pilotech, puedes conectar hasta 16 baterías y si quieres conectar más, tienes que meter un máster BMS. Si metes el máster, puedes conectar como 80 y luego si metes otros 2 máster, puedes conectar hasta 200. Eso pasa yo creo que para todas las baterías. Creo que con Fortress son, no tengo el dato muy certero, pero me acuerdo que eran creo que 20 baterías en paralelo. Y bueno, eso depende de cada fabricante, pero en litio casi no hay restricción en tema de almacenamiento. En ácido plomo sí es recomendable no hacer más de 3, 4 paralelos. Muy bien, muchas gracias, David. Otra pregunta del señor Félix. ¿Cómo puedo determinar la capacidad, el porcentaje de una batería ya descargada? Hay una fórmula que es eso es muy interesante porque lo hacen los monitores de batería y como en una batería de ácido plomo nada es lineal, se tiene que hacer ahí una relación algorítmica, una relación logarítmica, que hay una fórmula por ahí, el nombre se llama PEUC, y lo puedes encontrar en el libro que les estaba recomendando, en el de Wiring Unlimited, viene esa parte de cómo hacerlo a mano el cálculo. Pero todos los monitores de batería ya vienen programados para poder definir o determinar el banco de baterías, la capacidad. De hecho, la mayoría de los monitores de batería, si son buenos, los tienes que calibrar cuando la batería ya terminó su tiempo de absorción. Es decir, haces una carga completa de la batería y en ese momento calibras y le dices, este es el 100% real de la batería, ahora está al 100%, ¿no? Y a partir de ahí empiezas a hacer el cálculo. Muchas gracias. Aquí tenemos una última pregunta del señor Roberto Ortiz. Muchas gracias por su comentario, señor Roberto. ¿Los equipos Victron funcionan con cualquier tipo de batería? ¿Los qué? Los equipos Victron. Bueno. Sí. La pregunta es, ¿los equipos Victron funcionan con cualquier tipo de baterías? Sí funcionan con cualquier tipo de batería. Puedes utilizar cualquier batería de ácido plomo. Si quieres trabajar con una batería de litio, tenemos una lista de compatibilidad con los fabricantes más importantes de baterías de litio. Con ellos ya hicimos pruebas y funcionamos bien. De repente pueden salir otros fabricantes que también tengan manuales para instalar sus baterías con nosotros. La única diferencia es que si instalas una batería que está dentro de la lista de compatibilidad, nosotros te podemos apoyar en el soporte con esa batería. Pero podemos ser compatibles con cualquier batería que nuestros códigos de comunicación están abiertos. Entonces es muy probable que nuevos fabricantes de baterías o otro tipo de baterías estén generando algoritmos para comunicarse con nosotros. De momento está la lista de compatibilidad recomendada y cualquier tipo de batería de ácido plomo se puede conectar con nosotros. Muy bien. Ya no tenemos más preguntas. Le agradecemos mucho el conocimiento y la manera de exponer al ingeniero David Gutiérrez. Él también está a sus órdenes en las redes sociales de Victron. Es muy fácil de localizar. Damos por terminado este webinar. Les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, nos sigan en nuestras promociones que lanzamos. Tenemos planeadas muchas sorpresas con todas nuestras marcas y también pues este webinar termina de darle la bienvenida a la familia Solar Power Group, a Victron Energy y a nuestro partner, a nuestro amigo David Gutiérrez. Le agradecemos mucho su atención y que tengan un feliz jueves. Gracias, David. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Nos vemos.